Para mí es un placer acompañarlos en esta mañana para hablar de un tema tan importante, tal vez nuevo en muchas, pues en nuestro país, desconocido en muchas regiones y principalmente en nuestros pacientes con enfermedades huérfanas y nuestras personas con discapacidad. Entonces, para mí es un honor poderlos acompañar en esta mañana, pues para hablar de este tema y muchísimas gracias por haberme extendido esta maravillosa invitación no solamente para nuestros pacientes o usuarios con enfermedades huérfanas, el procedimiento de certificación es desconocido, sino para la mayoría de nuestra población civil. A nivel país, estamos en una transición en la forma de identificar, caracterizar o registrar a las personas con discapacidad y como todo proceso de transición, al ser nuevo, pues implica que, excepto que todos los aliados estratégicos, actores sociales e institucionales, divulguemos la información con asertividad, pues hace que solamente acceda a la información quien en su momento necesita el servicio, el bien, el documento o lo que fuere que sucede. Entonces, al igual que el resto de situaciones, entre tanto se gana su tiempo en su espacio en el tiempo debido a la frecuencia de uso, pues son procesos nuevos incógnitos pues para muchos. No es un proceso que se fácilmente, digamos, lo divulguen dentro de los servicios de atención en salud. En nuestra experiencia desde el departamento del Quindío, hemos visto cómo incluso las mismas IPS desconocen cómo se accede al procedimiento, algunas EPS de pronto dentro de su afán de orientar al usuario de cómo acceder, de pronto se traslada únicamente lo que de manera literal o taxativa indica la resolución, pero no se traduce en esos términos prácticos, cotidianos, que le permita a la población primero conocer de qué se trata, para qué sirve y cómo accedo en cualquier lugar del país donde me encuentre. Entonces, el hecho de que nuestras IPS o nuestras EPS o nuestros demás actores institucionales desconozcan del procedimiento, pues implica que no van a dar la información oportuna al interesado, a la persona interesada, porque digamos que no solamente será para nuestros pacientes con enfermedades huérfanas, sino también por lo menos cualquier otro ciudadano que por causa de una enfermedad común, de un accidente de tránsito, de cualquier tipo de evento cotidiano, pueda de manera súbita adquirir una discapacidad. El deber o lo esperado sería que inmediatamente tuviese la información para que de forma inmediata accediera a la certificación, pero desafortunadamente hasta que ve la barrera en el acceso de un bien, de un servicio, de una necesidad a futuro, es que llega a conocer que existe el certificado de discapacidad y que pues es fundamental en este momento pues para acceder. Nuevamente, reitero, para acceder a bienes y servicios. Trataré de ser, digamos, lo más práctica, trataremos con la doctora Alejandra de ser lo más concretas y esperamos pues que seamos comprensibles en la información. Eh, bueno, ¿por qué surge el procedimiento de certificación de discapacidad? Y quisiera como ponernos un poquito en contexto. A partir de una necesidad de reconocer cuántas personas con discapacidad teníamos en el país o tenemos en el país y qué tipo de discapacidades tiene la población, en qué grupo de edad se encuentra, de qué género corresponde, porque pues básicamente cuando pensamos en sistemas de información, pensamos en tener esos datos que nos orienten a tomar decisiones en salud pública, de tomar decisiones acertadas, costo efectivas, que impliquen un beneficio pues para la población. Pero el pensar en proyectos, programas o estrategias implica partir de una base, y una base de la necesidad y una base de la realidad. Y de ahí es que surge, digamos, la importancia de que las personas con discapacidad contaran con un registro de localización y caracterización de personas con discapacidad. Desde el año 2013 hasta más o menos el 2020 se empezó a alimentar ese registro de localización y caracterización a partir de una encuesta de autorreconocimiento en condición o situación de discapacidad de las personas. Básicamente, pues era como un cuestionario que tenían a cargo las entidades territoriales y partía del autorreconocimiento. Pero en ese ejercicio de autorreconocimiento había una discrepancia con la realidad porque probablemente alguna persona con una incapacidad, con una limitación transitoria,
para cualquier actividad o participación de cualquier tipo, pues podía pensar que estaba en una condición de discapacidad. Y es ahí donde surgió la necesidad de poder delimitar, determinar de manera veraz quién tenía y quién no tenía discapacidad en el país, toda vez que algunas afectaciones de enfermedades comunes también podían generar ese tipo de confusión en ese proceso de autorreconocimiento. Entonces, ¿qué pasa? Se hace una transición, se arranca con un proceso de autorregistro, de autorreconocimiento. Tenemos unos datos a nivel país por donde nos dicen por cada departamento cuántas personas, cuáles son las discapacidades más frecuentes. Hay algunas características de estudio o de análisis muy importantes porque no vamos a desconocer que esa información recolectada ha sido muy útil para muchos escenarios, pero surge la necesidad de determinar un procedimiento donde donde la discapacidad se certifique a través de un criterio clínico, de un criterio médico, de un criterio objetivo, soportado, neutro, y por eso surge el procedimiento de certificación. Como les venía mencionando, el registro de localización y caracterización de personas con discapacidad que se constituye en esa fuente o en ese sistema de información básico, pues antes lo alimentábamos de la otra manera, actualmente lo alimentamos a través del procedimiento de certificación. Busca precisamente caracterizar y localizar geográficamente en todos los niveles a nuestras personas con discapacidad en el país. Está vinculado al Sistema Integrado de Información de Protección Social, en CISPRO, y cuenta con digamos que opera de manera frecuente en un aplicativo misional que se ha diseñado para tal fin desde el Ministerio de Salud y Protección Social, quien es quien pues administra directamente pues el aplicativo. Pero entonces estábamos todo el tiempo pues hablando de discapacidad, porque pues en teoría el procedimiento de certificación busca eso, certificar si una persona cuenta o no cuenta con discapacidad. Y como les mencionaba anteriormente, teníamos muchas confusiones en el proceso de autorreconocimiento con la incapacidad. Entonces, es importante reconocer que cuando hablamos de discapacidad, necesariamente estamos hablando de una deficiencia, ya sea física, mental o sensorial, de manera permanente o temporal, pero que tiene una característica muy importante, en el momento lo mencionaba Julio, y es que limita la capacidad para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada pues, por su entorno, ya sea económico o social. Esto nos lo indica de manera taxativa la Ley 762 del 2002. Sin embargo, el procedimiento de certificación de discapacidad se fundamenta en la Clasificación Internacional de Funcionamiento, y es por esa razón que la Clasificación Internacional de Funcionamiento nos indica que la discapacidad corresponde a ese término genérico que determina o establece o corresponde a las deficiencias en funciones o estructuras corporales, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación, lo que indica pues de manera literal aspectos negativos de interacción entre el individuo con su condición de salud y los factores del contexto, donde obviamente en nuestro contexto podemos encontrar facilitadores o limitantes para el desempeño funcional. Pero cuando hablamos de discapacidad es muy importante pues poder discernir los tipos de discapacidad, digamos que contempla la Clasificación Internacional de Funcionamiento, que es sobre la que se basa la evaluación o la valoración multidisciplinaria para la certificación de discapacidad. Y si bien algunos han conocido algunas categorías o tipos de discapacidad, para el caso puntual del procedimiento de certificación, pues nos implica o nos aplica de manera literal las discapacidades que contempla la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Aquí encontramos la discapacidad física o motora, que corresponde a ese grupo de personas que presentan de forma permanente deficiencias corporales funcionales a nivel musculoesquelético, neurológico, documentario, de origen congénito o adquirido, con una pérdida o ausencia de alguna parte del cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal. Algunos de los ejemplos pueden ser las secuelas dadas por enfermedades como la poliomielitis, la artritis, la parálisis cerebral o algún accidente. Pueden ser algunos como ejemplos de a qué corresponde este tipo de discapacidad.
también pueden manifestarse con paraplegias, cuadriplegias, amputaciones, y la talla baja también se considera una condición de discapacidad física. Toda vez que esa condición implica unas restricciones en la participación y limitaciones en la actividad. La discapacidad auditiva, de igual manera, probablemente sea muy conocida para todos nuestros asistentes al webinar. Es una categoría donde se encuentran las personas que de manera permanente presentan deficiencia en funciones sensoriales relacionadas a la percepción de los sonidos y a la discriminación en localización, tono, volumen o calidad de los sonidos. Y por tanto, pues presentan diferentes grados de dificultad, tanto en la recepción como en en la producción de mensajes verbales y en la comunicación pues oral. La discapacidad visual, que también es una de las más comunes, considera o incluye a todas aquellas personas que presentan deficiencias al percibir la luz, la forma, el tamaño o el color de los objetos. No solamente implica la pérdida total de la agudeza visual, sino que también incluye pues estos factores. Cabe pues, aclarar que incluye las personas con baja visión, pero no las que de pronto puedan subsanar esa limitación con el uso de gafas o con lentes de contacto o cirugías, sino que una vez haciendo uso de estos elementos, persiste esas limitaciones o deficiencias, como venía mencionando. La sordoceguera es un tipo especial de discapacidad porque es el resultado de esa combinación entre la deficiencia visual y la deficiencia auditiva y que por ende le ocasiona a las personas algunos problemas de comunicación, orientación, movilidad y acceso a la información. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Alejandra Rincón. Yo soy contratista de la Secretaría de Salud Departamental del Quindío. Y pues la idea es revisar como las otras tipos de discapacidad. Entonces nos encontramos con la discapacidad intelectual, que se caracteriza por todas las deficiencias en las capacidades mentales, en el razonamiento, en el proceso del pensamiento abstracto, un proceso o un diagnóstico muy conocido dentro de esta discapacidad, es el síndrome de Down, y otro tipo de alteraciones que producen deficiencias en el funcionamiento adaptativo o de desarrollo de la persona. La discapacidad psicosocial mental, ya hablamos de todas, las personas que presentan una alteración bioquímica y que eso hace que se presenten alteraciones en la percepción, en los sentimientos, en el comportamiento, la conducta o la adaptación a diferentes situaciones. Aquí hablamos de los trastornos mentales y de personalidad, pero como lo dijo la doc al inicio, deben ser procesos que afectan el funcionamiento de la persona en diferentes esferas de su desarrollo. No solo el diagnóstico puede ser motivo para obtener el certificado de discapacidad. Y la discapacidad múltiple es cuando se presenta una, dos o más deficiencias asociadas a el orden físico, sensorial, afectan significativamente el nivel de desarrollo, las posibilidades funcionales, el proceso de aprendizaje, y aquí es muy importante resaltar que en el certificado de discapacidad, aunque aparecen las diferentes discapacidades, no se identifica como una discapacidad única. Dentro del proceso de la discapacidad han habido muchos avances frente al proceso de las leyes y del avance que se ha tenido frente a ese programa. Entonces, la ley 1346 del 2009 establece las personas con discapacidad interactúan con diferentes barreras. Reconocemos que las barreras pueden ser de tipo físico, en el proceso de la comunicación y en diferentes procesos del desarrollo. Asimismo, en el año 2013, la ley 1618 estableció diferentes garantías para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y fue aquí donde se comenzó
a establecer la necesidad de promover el certificado y el registro de localización y caracterización de las personas con discapacidad, el cual se llevó a cabo más o menos hasta el año 2020 y de ahí tuvo la modificación que es el que actualmente se está implementando o llevando a cabo. Ya en este proceso, en el parágrafo del artículo 81 de la ley 1753 del 2015, se señala todo el proceso de implementación del certificado de discapacidad y todo lo que esto trae para la inclusión y el rediseñamiento de la población, es decir, buscar obtener un censo para poder hacer una oferta institucional que se adapte a las necesidades de la población con discapacidad y que cumpla con diferentes parámetros para eso. Listo. Ya la resolución 113 del 2020 es la que hace todo el proceso relacionado con el certificado de discapacidad y los criterios para la asignación y distribución de los recursos con los que cuentan los diferentes entes nacionales, en este caso las gobernaciones del territorio nacional, por medio de los recursos que implementa el Ministerio de Salud. En el artículo 39 del decreto de la ley 019 del 2012, se sometió todo el proceso para la expedición del certificado de discapacidad y todos los trámites que eso trae. La actual resolución que rige el proceso de discapacidad es la resolución 1239 del 2022. Esta en este momento está siendo modificada, pero hasta el momento seguimos con el proceso de implementación. En dicha resolución están todos los requisitos que deben cumplir las IPS, que son certificadoras, y también la ruta establecida para que las personas con discapacidad puedan acceder al certificado. Dicha ruta, entonces ya la vamos a socializar. El proceso de certificación de discapacidad, ¿cómo funciona? Es una valoración clínica multidisciplinaria que se da en simultáneo, es decir, las personas no tienen que ir donde tres profesionales diferentes para que sean valoradas, sino que son valoradas en una misma cita por los tres profesionales. Entiéndase que este equipo funciona principalmente con el médico general. Siempre en los equipos debe haber un médico general y dos profesionales de otras carreras afines para que se pueda hacer toda la identificación de las deficiencias funcionales, estructurales, psicológicas, la limitación de la actividad y las diferentes restricciones que tiene la persona con discapacidad para participar dentro del entorno. Por lo cual, pues se busca que sea una cita como que pueda indagar en todos los aspectos de la persona y así pues poder reconocer las limitaciones que este presenta. ¿Cómo funciona todo el proceso? Por medio de la condición de salud, es decir, de la enfermedad, el trastorno, el traumatismo, entonces ya se evalúa todo el proceso de la función y la estructura, además de la actividad, cómo esa deficiencia que se está presentando afecta la actividad de la persona en su diario vivir, en su trabajo, en su proceso y asimismo su participación en los diferentes entornos. También, entonces, dentro de las limitaciones encontramos todos los factores personales que pueden causar esa limitación y todos los factores ambientales que también pues puedan hacer eco en el desarrollo de la persona y en la situación que está viviendo. Entonces, ¿cómo funciona? El proceso es por medio de un código CIE-10 que entonces está limitado dentro del proceso de la clasificación. ¿Qué nos encontramos? Dentro del contexto de salud encontramos que hay funciones corporales, que son todas las funciones fisiológicas y las funciones psicológicas, las estructuras corporales, que son las partes anatómicas del cuerpo, los órganos, las extremidades, sus componentes, las deficiencias, ya se habla que son problemas en estas funciones o estructuras, como una pérdida, como una desviación, una alteración. La actividad se reconoce como la realización de una tarea o una acción por parte de un individuo. La participación es la capacidad de la que la persona tenga
de involucrarse diariamente en una situación vital, en un proceso de la sociedad, que se tenga en cuenta, que su opinión sea válida para diferentes entornos. Las limitaciones en la actividad, pues ya hablamos de dificultades que tiene un individuo para desempeñarse o realizar sus actividades, las restricciones en la participación, pues todos los problemas que el individuo puede tener para poder participar, para poder, digamos, en muchos procesos hacer parte de un grupo, vincularse a alguna actividad, eh, ser seleccionado para algún proceso, y todos los factores ambientales corresponden a todos los ambientes físicos, sociales y actitudinales que la persona vive y que hacen que se conduzca en su vida, su entorno, su proceso educativo, su proceso laboral, su proceso familiar, cómo es el proceso y el orden para la cita de certificación de discapacidad. La persona interesada del certificado debe dirigirse a la alcaldía de su localidad, de su municipio, de su localidad, que esté más cerca, y allá, junto con los siguientes documentos, que son la historia clínica con el código CIE-10, esto es muy importante que lo tengan claro, que lo puedan tener en su historia clínica, el código de la discapacidad o el diagnóstico que dé cuenta de la discapacidad. ¿Por qué? Porque a veces llevan o presentan historias clínicas muy recientes sobre la última visita al médico, en donde de pronto evaluaron otro tipo de procesos, más no el proceso de la discapacidad. Aquí también es importante recordar que las historias clínicas no vencen. Entonces, si ustedes fueron diagnosticados, digamos, con una amputación o la pérdida de alguna extremidad hace 10 años, pues pueden llevar esa historia clínica a la alcaldía, porque es la que da cuenta del diagnóstico, para que así entonces puedan tener toda la información correspondiente. Además de la historia clínica, pues entonces se lleva el documento de identidad y los exámenes que den cuenta de la discapacidad, de pronto si tienen radiografías, si tienen exámenes de esfuerzo, y tienen de pronto una prueba neuropsicológica en el caso de las discapacidades psicosociales o mentales, bueno, todos los seguimientos de todos los especialistas. ¿Cómo es la modalidad de valoración? Hay dos tipos de modalidades. Uno es en intramural o institucional, que se da en las IPS certificadoras. Las IPS certificadoras son habilitadas y visitadas por el ente de control, en este caso las gobernaciones de cada departamento, y son las gobernaciones las que envían al ministerio qué IPS cumplen con el proceso para hacer la certificación. Importantísimo, y es que como requisito para ser certificador, los profesionales del equipo multidisciplinario deben tener un curso que se realiza por medio del SENA para poder ser certificadores y tener los conocimientos adecuados en el proceso de que se realiza la valoración. Entonces, la persona puede pedir la cita institucional o domiciliaria. ¿Cuándo se autorizan las citas domiciliarias? Cuando en la historia clínica del paciente se encuentra que debe ser atendido en domicilio. Si en la historia clínica del paciente no está la información, el ente de control, en este caso la alcaldía o la entidad gubernamental, no puede autorizar la cita de forma domiciliaria. También en este proceso se evalúan o se indican a la persona de la alcaldía que los atiendan si necesitan algún ajuste razonable, es decir, un intérprete, o si necesitan alguno o tienen alguna otra necesidad para la atención de la persona. Ya de ahí, la Secretaría de Salud o quien haga sus veces programará la cita con la persona en la IPS que se tiene habilitada, en los horarios que la IPS tiene habilitada, y la persona pues ya puede ir a participar de la cita que tiene con el grupo de valoración. La cita tiene una duración más o menos de 40 minutos con el fin de poder pues dar cuenta de todos los procesos de la discapacidad de la persona. Bueno, quiero precisar varias cositas. Primero, no todas las IPS del país pueden certificar.
Es decir, no es que todas las IPS públicas o privadas puedan prestar el servicio como si fuese un servicio de consulta externa o como si fuera cualquiera de los servicios de atención en las modalidades intramurales o extramurales que, digamos, se oferta dentro de la red nacional. ¿Quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer, como mencionaba Alejandra, las IPS que llevan a cabo este procedimiento deben estar autorizadas por parte de las Secretarías de Salud departamentales y para poder adquirir esa autorización deben cumplir unos requisitos mínimos. ¿Cuáles son los requisitos? Contar con el equipo multidisciplinario que sería quien llevaría a cabo las valoraciones y en ese equipo multidisciplinario sí o sí deben haber tres profesionales como base el médico general y pueden ser otras dos profesiones de terapia ocupacional, fonoaudiología, fisioterapia, trabajo social, optometría, enfermería, que son las disciplinas afines a la rehabilitación y que digamos, dentro de la resolución 1239 se consideraron como las disciplinas idóneas para este procedimiento. ¿Qué pasa? Las IPS que cuenten con este talento humano deben contar con el servicio habilitado de esas disciplinas. Me explico. Si de la IPS A el equipo lo conforman el médico, la terapeuta ocupacional y la fisioterapeuta, pues esa IPS debe contar con servicio habilitado de medicina general, terapia ocupacional y fisioterapia. Es como el requisito, digamos, en términos de habilitación. La certificación de discapacidad no es un servicio de salud que se habilite como tal, sino que se vincula de acuerdo al perfil que haga parte el equipo multidisciplinario. Como les mencionaba Alejandra, el talento humano en salud del país se puede formar en certificación de manera gratuita. El Ministerio de Salud y Protección Social todos los años habilita las cohortes de formación de nuestro talento humano, de las disciplinas que ya les mencioné. Bueno, cabe precisar que el trabajo social pues no es un servicio habilitable pero sí es una disciplina que pueda ser parte del equipo de valoración. Eh, Todos los años se abren las cohortes, se hacen grupos pequeños para poder pues manejar las plataformas que se han dispuesto para la formación virtual. En un promedio de 5 semanas, más o menos, es la duración del curso formativo. Tiene pues todos sus módulos de desarrollo, tiene su evaluación final, es totalmente gratuito, es virtual y se puede hacer, digamos, hay dos aliados estratégicos en este proceso de formación que es el SENA a través de su plataforma de Sofía Plus y es la OIM. Pero ¿qué pasa? Se hace un proceso de preinscripción del talento humano y es Ministerio quien determina cómo organiza los grupos para que los interesados empiecen en cualquier momento del año a desarrollar ese proceso formativo. Una vez se finalice el proceso formativo, todos los que cumplan todos los requisitos del curso entran en un directorio nacional, que ese directorio nacional, pues esa es la fuente oficial de consulta para delimitar si el talento humano que la IPS determinó para el proceso de valoración está debidamente formado para el mismo. ¿Qué otros requisitos deberían cumplir las IPS cuando están interesadas en llevar a cabo el proceso de certificación? Deben garantizar los ajustes razonables en temas de acceso, accesibilidad, las condiciones mínimas para la atención de personas con discapacidad, disponer de intérprete de señas o de cualquier otra de las herramientas tecnológicas para algunos tipos de discapacidad visual y auditiva. En el país tenemos algunas herramientas de fácil acceso a través de las TICs. Y adicionalmente, debe contar en su agenda o en su ajuste de agenda, debe garantizar como mínimo 10 valoraciones semana. Todo depende obviamente del flujo, de la necesidad del servicio, varía de acuerdo a las regiones, pero lo mínimo que debe disponer por semana son 10 valoraciones de 40 minutos. Una vez una IPS diga, me interesa participar del procedimiento, quisiera ser una IPS certificadora, todas las secretarías de salud departamentales harían una visita de verificación de cumplimiento de requisitos, se haría una notificación trimestral al Ministerio de Salud y Protección Social que de manera trimestral hace una actualización del directorio de las IPS autorizadas. ¿Por qué? Porque como este procedimiento tiene diferentes fuentes de financiación,
pues realmente se podría contratar el servicio única y exclusivamente con las IPS que hagan parte de este directorio. Pero como les mencionábamos, y pues digamos para interés de nuestros asistentes, en algunas oportunidades se piensa que todos los documentos requieren actualizaciones y evidentemente hay algunos que sí, hay otros que no. En el caso puntual de la certificación de discapacidad, se espera que el procedimiento garantice esa condición o esa identificación de persona con discapacidad para toda la vida, que no implique un desgaste tanto para el usuario, el cuidador o familiar, y mucho menos para el sistema de salud o a nivel institucional, el hacer renovaciones frecuentes de la certificación de discapacidad. Porque como ya habíamos hablado desde la definición, estamos hablando de una condición permanente. Quiere decir que no es de cambio frecuente. Y por esa razón, pues se espera que la certificación que se obtiene pues tenga duración vitalicia. Pero hay unas particularidades y es que sí o sí se realizaría una nueva valoración multidisciplinaria en los casos que les mencionamos en la diapositiva. Cuando la persona valorada o certificada con discapacidad cumple 6 años, y esto obedece pues a un tema netamente evolutivo, cuando la persona con discapacidad cumple los 18 años, que no está vinculado directamente al cambio de documentos, sino también a un tema evolutivo, o cuando la modificación en esas deficiencias corporales o limitaciones de la actividad o restricciones de la participación, pues son significativas, es decir, para bien o para mal. Superé esa limitación de la actividad, pues a través de X o Y procedimiento, o ya no tengo restricciones en la participación, o hay una deficiencia que pude haber mejorado o desmejorado. Y en esto sí puede presentarse en cambios en muchos de nuestros pacientes con enfermedades huérfanas que presentan un proceso, digamos, un pronóstico en algunos casos no muy favorable y que puede, en algunos, digamos, que en este momento tuvieran su certificado de discapacidad y que debido al comportamiento mismo de su patología de base, pues a medida que pasa el tiempo van a adquirir nuevas discapacidades, nuevas limitaciones en la actividad o nuevas restricciones de la participación. En esos casos aplicaría otra valoración multidisciplinaria. ¿Con qué propósito? De que la certificación de discapacidad sea lo más acorde a lo real. Es decir, si yo arranco siendo certificada porque tengo una discapacidad visual y a la vuelta de 4 o 5 años probablemente ya tengo una discapacidad múltiple porque ya tengo también algunas dificultades a nivel auditivo o tal vez motor, pues en ese momento es que aplica una nueva valoración para que ya mi certificado no diga que solamente tengo una discapacidad visual, sino que cuento con una discapacidad múltiple. Porque pues el propósito del proceso de certificación es reconocer las características de las personas con discapacidad y su relación y la relación que establecen con el entorno, las cuales pueden impedir de alguna manera el desarrollo del proyecto de vida. Partiendo de ahí es que se podría hacer estas actualizaciones. ¿Qué pasa? Las valoraciones, como es un proceso estándar determinado a nivel nacional, se fijan en el país, en nuestro país, en Colombia, unos valores estándar en todo el territorio en las dos modalidades que en su momento les mencionó la doctora Alejandra, en la modalidad institucional, que es atención intramural, y la modalidad domiciliaria. Para el caso puntual de la vigencia 2024, a nivel institucional, la valoración tiene un costo de 160.527 pesos, a nivel domiciliario tiene un costo de 216.711 y sea cual sea la fuente de financiación, no varía este costo. Esto pues por efectos ya pues administrativos. ¿Quién los paga? No los pagan las personas, no los pagan las familias, no los pagan los cuidadores. Hay diferentes fuentes de financiación y esta es otra particularidad. Es un certificado que yo no lo puedo pagar como un servicio particular. Lo puedo necesitar de manera inminente y si en este momento, y si en el momento, en el departamento o en la región donde se encuentre, no está activo como tal el procedimiento de certificación, pues tendría que hacer otro tipo de gestiones porque no lo puedo pagar como cuando de pronto no pude acceder a una cita con un especialista y algunas personas recurren a pagar de manera particular esa cita con el especialista a fin de tener resolutividad de esa necesidad primaria. En este caso no se podría pagar de manera particular
pese a que los valores son fijos, solamente lo pueden hacer las IPS certificadoras. El procedimiento está diseñado a nivel país para que siga estando centralizado por las entidades y para que no se vuelva un servicio de venta libre a fin de no perder la objetividad de la certificación, que es que quienes estén en el registro de localización evidentemente tengan discapacidad. Entonces, como les venía mencionando, este procedimiento tiene diferentes fuentes de financiación. La resolución indica que se puede financiar con recursos de cooperación internacional, con recursos voluntarios del sector privado. Obviamente, la USPED y los regímenes especiales y de sección deberían garantizar el procedimiento de certificación pues para sus afiliados, sus vinculados o las personas que tienen a cargo. Las entidades territoriales podrían hacer gestión de recursos del Sistema General de Regalías para el procedimiento. El presupuesto, pero lo más frecuente o lo más común es que el procedimiento se financie por recursos del presupuesto general de la Nación y recursos propios de las entidades territoriales de orden municipal y departamental. Debido pues a la economía y de acuerdo a las categorías de las entidades territoriales, en una proporción significativa a nivel país, son pocas las entidades territoriales que asignan recursos propios para el procedimiento de certificación. En este orden de ideas, en su mayoría, este procedimiento, es decir, estas valoraciones multidisciplinarias, son financiadas con recursos del presupuesto general de la Nación, los cuales asigna el Ministerio de Salud y Protección Social a través de unos actos administrativos. Cada año, el ministerio asigna mediante resolución a todos los departamentos unos montos para cofinanciar el procedimiento de certificación. Son recursos de destinación específica, son recursos que tienen vigilancia trimestral, son recursos que en caso tal de que no se gasten, implican todos los trámites de devolución al presupuesto general, porque pues tienen una destinación puntual y no se pueden redireccionar. Pero bueno, queríamos mencionarles, digamos que, qué queremos hacer como claridad, porque a veces se puede surtir algunas inquietudes respecto de la valoración en sí. Porque es importante contar con la historia clínica que dé cuenta y razón de la situación, de la condición de discapacidad de las personas, con el diagnóstico o el código CIE-10 que dé cuenta de esa condición. Y es básicamente porque la valoración multidisciplinaria para certificar la discapacidad no es igual a una valoración clínica individual. No corresponde a una atención individual en salud de las disciplinas que hacen parte del proceso de certificación. Es decir, no corresponde, si mi equipo lo conforma psicólogo, fisioterapeuta o médico, no corresponde a la atención de medicina general, a la intervención o diagnóstico de ninguna de mis disciplinas y mucho menos determina un plan de tratamiento para mi condición, sino que única y exclusivamente se fundamenta en evaluar cómo esa discapacidad, esa condición de base, está incidiendo en el desempeño funcional a partir de la estructura, digamos, conceptual que establece la Clasificación Internacional de Funcionamiento. Por esa razón, como no es una atención diagnóstica, clínica o de manejo terapéutico, farmacológico, pues no va a haber una historia clínica que resulte de esa atención. Es decir, los usuarios no van a esperar que después les den una copia de su historia clínica ni demás, porque el proceso de certificación solamente se fundamenta en certificar, valga la redundancia. Quiere decir que fruto de esa cita multidisciplinaria, de esa consulta multidisciplinaria de valoración, va a ser el certificado en sí. Pero quiero aclarar que las personas que puede que accedan a la valoración, porque evidentemente cumplían esos requisitos, presentaron los documentos, tenemos en cuenta que las historias clínicas no prescriben, no tienen duración, vigencia de restricción, no tienen que ser del mismo año para acceder, simplemente pues cumplir con los requisitos que en su momento les mencionó la doctora Alejandra. Entonces, puede que las personas hayan, digamos, cumplido esos requisitos y hayan accedido a la valoración. Pero una vez el equipo multidisciplinario empieza a aplicar, a hacer las preguntas, las entrevistas,
a evaluar mediante la observación y mediante las entrevistas las condiciones, las tablas y los criterios que determina la clasificación internacional de funcionamiento, puede que el concepto de ese equipo multidisciplinario es que la persona no tenga discapacidad. Es una posibilidad. En esos casos, pues obviamente no se entregaría el certificado de discapacidad, se registra la atención porque esa atención sí o sí se activa a través de un código en el aplicativo misional de CISPRO. Se registra la atención en ese aplicativo misional de CISPRO con unos usuarios, unas habilitaciones exclusivas que se dan para el procedimiento y una vez se determine que la persona no tiene discapacidad, pues se cerraría, digamos, la atención, pero no se emitiría certificado. Eso es para, digamos, para tener claridad que valoración no es sinónimo de certificado. El certificado es fruto de la valoración y solo es cuando realmente pues aplica. De manera general y para, digamos, tener precisión sobre que la atención no corresponde a una atención médica, les compartimos aquí una de las tablas que establece la resolución, que es una síntesis del desarrollo de la valoración clínica multidisciplinaria para la certificación. Como les mencionaba, evalúa estos criterios, tanto la identificación de deficiencias en funciones o estructuras corporales, como les mencionaba Alejandra, es uno de los ejes conceptuales de la clasificación internacional de funcionamiento y realmente sobre esa es que se originan los diagnósticos de las personas que acceden al procedimiento de certificación. Luego sigue una acción mediante entrevista estructurada de valorar las limitaciones en las actividades o restricciones en la participación y la solicitud de información sobre factores personales y ambientales. ¿Por qué? Porque los factores personales y ambientales podemos encontrar barreras o facilitadores del desempeño, lo cual puede mitigar el impacto en la restricción de la participación. Entonces, por eso es muy importante distinguir. Hay una escala genérica que establece la clasificación internacional de funcionamiento, pues para el momento de hacer esa evaluación, esas entrevistas, esas clasificaciones, que van de 0 a 4, de acuerdo, pues obviamente, esto es una evaluación netamente de desempeño. Y por esa razón, en sí el certificado de discapacidad, en el momento que accedan a la entrevista, van a ver que muchas de las preguntas giran en torno a esto, a definir un perfil de funcionamiento de esa persona y lo hacen a través pues de los capítulos que contempla la clasificación internacional de funcionamiento, tanto en funciones mentales, sensoriales y del dolor, de voz del habla, de los sistemas cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, y de las funciones que pues establece también los capítulos 5, 6, 7, 8 que les muestro en las diapositivas. ¿Por qué hago mención de estas funciones? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Muchas veces asociamos la discapacidad únicamente a alteraciones o deficiencias, perdón, deficiencias en las estructuras. Y resulta que hay deficiencias en algunas de las funciones que también desencadenan pérdidas y que desencadenan una condición o quedar en una condición de discapacidad. Entonces, por eso es en la valoración multidisciplinaria se tienen en cuenta pues todos los dominios de los diferentes sistemas, funciones corporales, estructuras corporales, que son, digamos, como la base del diagnóstico. Existe pues la escala de clasificaciones de estructuras corporales de la CIF, que es el fundamento, vuelvo y reitero, sobre la clasificación es que se basa la valoración. Ahí se evalúa la magnitud de la deficiencia, la naturaleza de cambio de la estructura y la localización. Regularmente, pues también se tiene en cuenta, pues, los criterios de estructuras corporales del perfil de funcionamiento que se establece en la valoración, debido, pues, a esa selección, análisis, observación y entrevista, es que la valoración tiene una duración de 40 minutos. Se hace conjunta porque como lo pueden ver, es un poco, digamos, larga, es un cuestionario, es una entrevista relativamente larga, que implica observaciones y que implica todo un proceso de análisis de experticia médica entre la base de la historia clínica, todo lo que la historia clínica muestra, que ha sido el proceso clínico como tal de la persona, y ya pues en términos de desempeño funcional.
Para los criterios de actividades y de participación, hay varias versiones para evaluar la participación y corresponde al grupo de edad. No podría yo vincular algunas actividades que se espera que haría una persona mayor de 18 años a las que yo esperaría para un niño de 3 a 5 años. Por esa razón existen diferentes versiones, las actividades corresponden al grupo de edad donde se encuentran y pues el criterio de valoración es de no aplica ninguna leve, moderada, severa o no lo puede hacer. La resolución también contempla, pues obviamente estas versiones, estas actividades básicas de desempeño, que son las que se observan en el proceso de valoración y pues que se establece también a través de los dominios y de los capítulos que considera la clasificación internacional de funcionamiento. Cabe precisar que la clasificación internacional de funcionamiento no tiene un capítulo aparte que diga discapacidad o que tenga un listado de 10, 20, 50 o 30 diagnósticos o eventos de interés que digan que son los relacionados a discapacidad. Muchos de los diagnósticos pueden llevar a una discapacidad o entran a relacionarse con la discapacidad debido pues a la evolución de ese diagnóstico de base y de ahí es la importancia de las historias clínicas, porque la historia clínica debe contar evidentemente esas particularidades, esa condición del usuario, de la manera como el diagnóstico de base le está llevando a esas limitaciones en el desempeño o en la participación. ¿Qué es importante? No confundir la certificación de discapacidad con otro tipo de situaciones que implican la calificación de la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional, porque en muchas oportunidades los usuarios en su proceso de pensión por invalidez, en todos sus temas o disputas o digamos, procesos administrativos jurídicos respecto de su pérdida de capacidad laboral, han querido que el certificado sea soporte en esos litigios y pues no corresponde. La certificación tiene solamente una intención y es poder identificar a nuestra población con discapacidad, es poder captar a las personas, reconocer sus necesidades, que sean la base de planes, programas, proyectos, estrategias, gestiones para beneficio de la población. Es un proceso más de reconocimiento, de fortalecer el sistema de información y pues no se relaciona a todos los requisitos que tiene el sistema general de pensiones o de riesgos laborales, porque cada uno de sus sistemas tiene unos procedimientos determinados, tiene unas instancias evaluadoras, no se puede confundir el equipo multidisciplinario de valoración para certificación de discapacidad con la Junta Regional o Calificadora de Pérdida de Capacidad Laboral, porque están en contextos distintos, utilizan herramientas diferentes, sistemas diferentes, calificativos diferentes, resultados distintos y pues con objetivos y fuentes de financiación totalmente diferentes. Entonces, esa precisión sí la quiero hacer porque es una pregunta frecuente en este proceso de certificación. Muchísimas gracias.